Muy buenas noches, alumnos. Estamos en el curso de cálculos avanzados y el día de hoy vamos a tocar el tema de los límites de funciones reales, en las cuales nos vamos a basar a los límites algebraicos. ¿Qué vienen a ser los límites? ¿Qué es un límite? Un límite es aquel, por ejemplo, cuando armamos un rompecabezas, tenemos que hallar un valor en y que se aproxima, que nosotros la conocemos como una función, en la cual vamos a ir buscando los valores de x, entonces, ¿hacia dónde tiende? Como su mismo número lo dice, dice límite, o sea, hasta dónde puede llegar. Y este límite nosotros lo vamos a representar con la letra L, I y M. Ahora, la palabra límite en el diccionario RAE significa que es una línea divisoria real o imaginaria, o también lo podemos conocer como un fin o un extremo que puede alcanzar un determinado tiempo. Pero en el caso de las matemáticas, el límite lo vamos a definir como el lugar hacia el que se dirige una función hasta dónde puede llegar y en la cual puede ser un determinado punto o bien también puede llegar al infinito. Por ejemplo, para poderlos entender un poquito, por ejemplo, si nosotros vamos en cierta calle, en cierta vía, por ejemplo, manejando un auto y nos dice que el límite de la velocidad para esa vía es 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa ese valor 120 kilómetros por hora? Que ese es tu límite. Tú no puedes sobrepasar más, porque si tú estarías manejando a 121, 122, prácticamente has sobrepasado el límite. Entonces ahí prácticamente en la vida real habría una infracción por lo que no has respetado el límite. ¿Está bien? Entonces, ¿qué viene a ser el límite? Viene a ser el valor como que estuviera en una línea divisoria que no puedes pasar de más de ese valor. Es tu extremo, es tu final, tu máximo, ¿no? En la matemática, este límite, más que todo vamos a hablar de funciones. ¿Qué quiere decir límite de una función? En que tu función va a llegar hasta un valor máximo. No puedes darle otro valor porque ese es el valor máximo. ¿Cómo se representa? Por ejemplo, miren, el límite de una función, por ejemplo, puede ser como un acercamiento, o sea, hacia dónde se acerca. Miren, acá tenemos, por ejemplo, una curva, y esta curva dice límite de x más 5 sobre y más 2, en donde x tiende a menos 1. Si es menos 1, estamos hablando de este valor, ¿no? Entonces acá hacemos la curva, porque es toda mi función, y una vez que hacemos la curva, vemos que para este límite menos 1, solamente podemos llegar hasta este valor. Y no sobrepasarnos, por más que mi función dé más allá otros valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a realizar? De esta manera. Vamos a poner límite de f de x. Ya saben ustedes que f de x representa la función, donde x tiende a A. Es de esta manera como debemos de leerlo. X tiende a A. ¿Qué significa A? A es el valor numérico en la cual es el punto máximo en donde tú puedes utilizar ese límite. Y ahí te va a dar como respuesta un número real. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice existencia del límite. Acá ustedes saben si tenemos una recta continua, estamos hablando de una función lineal. Una función lineal. Ahora, acá, por ejemplo, también continuamos con una función lineal, tal como lo observan ustedes. Acá, por ejemplo, acá hay una función f, pero ¿qué pasa? De que acá está cortada. Acá hay una función continua y llega hasta menos 1, y luego esta misma función
empieza en 1 y se va para allá, también es un ejemplo de límite, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la función ya no es una función continua, por ejemplo, una línea recta o una parábola, o de repente tenemos una función trigonométrica en donde ustedes ven de que la continuidad, ya sea de la curva o la recta, sigue hasta el infinito. No hay ningún corte. Pero también existen límites de funciones en las cuales le llamamos no continuas. ¿Qué quiere decir no continuas? Cuando existen por partes. Por ejemplo, acá, esta es una función que pertenece a la misma pregunta, pero tiene un dominio determinado. Empieza todos los números reales y en y solamente dan menos 1. Y acá ustedes ven, acá hay otra gráfica. Todo esto es otra gráfica. Entonces esta gráfica también es una función. Ambas pertenecen a la misma función. ¿Pero qué pasó? Están en dos partes separadas. Entonces esta función se dice que es discontinua. Cuando es discontinua, ya no va a existir el límite. ¿Por qué? Porque prácticamente está en partes. La función está dividida. Y cuando ya la función está dividida, ya no puede haber un límite, porque en una será un poco más larga, en la otra será más corta. Solamente va a existir límite cuando la función es continua. Por ejemplo, en este caso, esta es una función lineal, y si yo tengo, por ejemplo, una función en forma parabólica, es una función cuadrática, y ustedes ven de que acá no se corta, sigue hasta el infinito. Entonces ahí sí existe un límite. ¿Cómo se representa? Se representa con L y M, lim, del límite, y me pone mi función, toda esta es mi función f de x, en donde x me dice que tiende a menos 1. Quiere decir que mi valor, sí, Cucho, sí, pero qué bueno que nuevamente es centrado. Entonces, el límite x tiende a menos 1, quiere decir que ese valor de menos 1 es el valor máximo que se va a considerar. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Cuando tenemos esta función, toda esta función, lo único que vamos a hacer, en este caso, lo primerito, el primer paso, ¿qué hago? Respondiendo, simplemente yo digo x al cuadrado. ¿Pero cuánto vale mi x? X vale menos 1. Entonces yo digo, límite de toda esa función algebraica, yo lo reemplazo el valor que me dan como límite. Entonces sería de esta manera, más 3, exacto, donde tú veas el x, lo reemplaza por el valor que te están dando de límite, menos 1, y acá sigue más 2. ¿Todo sobre cuánto? Sobre x al cuadrado, pero ya sabes que x vale menos 1, este es al cuadrado, y acá sería menos 1. Entonces, operando, acá yo tengo 1 positivo, porque está elevado al cuadrado, menos 3. ¿Por qué menos 3? Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Y acá sería más 2. Y acá tendríamos 1 menos 1. Operando, ¿qué me va a resultar? Miren, 1 más 2, 3. 3 menos 3, acá yo tengo 0. Sobre 1 menos 1 sería 0. Miren, ¿y este es un número real? No. 0 sobre 0 se conoce como un número indeterminado o también simplemente como la forma indeterminada. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un límite en la que vamos a reemplazar el valor límite que me da, como en este caso menos 1, entonces sería forma indeterminada. ¿Por qué 0? A ver, sumen. Acá tengo 2. Más 1, 3. A 3 le quitas 3. 3 menos 3, 0. Acá abajo, al reemplazar, menos 1 al cuadrado, porque tu x, ¿qué valor va a tener? Menos 1. Reemplaza menos 1 al cuadrado, te sale 1 positivo. 1 menos 1,
0. Entonces, ¿cómo te resulta? 0 sobre 0. Y cada vez que tengas esta forma, significa que tienes una forma indeterminada. Bien. Ahora, los límites en la matemática es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o función. En nuestro caso, puras funciones. Medidas a parámetros de esta sucesión o función se acerca al valor determinado. En el caso anterior vimos que el x tiende a -1. Entonces, ese es su valor límite en la cual la función va a tender a -1. ¿Qué hago? Simplemente lo reemplazo y veo. Pero si me sale como resultado 0 sobre 0, sería una forma indeterminada. ¿Qué es lo que se recomienda? Porque mi respuesta tiene que ser un número 0, o bien puede ser infinito, o bien puede ser un número real, pero no indeterminado, ¿no? Entonces acá continuamos y nos dice que la definición del límite matemático para el caso de una sucesión nos indica intuitivamente que los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a un único número o punto. O también esta definición es muy parecida a la definición del límite de una función cuando tiende a A. Dentro de los límites hemos visto que en este caso tenemos límite de esta función a la n es igual a n, en donde n tiende a un número infinito. ¿Puede tender hasta el infinito? Sí, puede haber un límite en la cual es el infinito. En otras palabras, no tiene límite, pero matemáticamente sí lo podemos hallar. Por ejemplo, acá en límites, nosotros vamos a ver muchas formas de la cual nos va a salir nuestra respuesta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá una igualdad simbólica. ¿Qué significa igualdad simbólica? Que sí pueden ser respuestas, aparte de los números reales. Si tú tienes el 0 por cualquier número, te va a dar 0. 0 por 5, 0. 100 por 0, 0. Entonces, este sería como decir una respuesta. Si tienes un valor numérico dividido entre el infinito, entonces este resultado también va a ser 0. Por ejemplo, si yo tengo 5 entre infinito, eso es lo que me quiere decir, porque K representa a un número. 5, acá K vale 5, sobre infinito, ¿cuál va a ser mi respuesta en este caso? Simplemente va a valer 0. Y si yo tengo infinito por un número cualquiera, también es respuesta, es infinito. Y si yo tengo 0 sobre un número, por ejemplo, que sea el número 3, entonces acá 0 sobre 3 vale 0. Y si yo digo infinito sobre un número cualquiera, un número 4, infinito sobre 4, eso también vale 0. Y si yo tengo un número 5 o 8, cualquier valor sobre 0, acá me va a dar un número, una respuesta que es infinito. ¿Se dan cuenta? En estos casos, yo sí puedo dar como respuesta de límite el 0, el infinito. Y si yo sumo a un número cualquiera, sea positivo o negativo, le sumo infinito, sigue siendo infinito. Acá nosotros llamamos igualdades simbólicas. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la que no es respuesta? Es la que llamamos nosotros formas indeterminadas. Estas formas indeterminadas tenemos 0 sobre 0, como en el caso anterior, entonces simplemente yo le pongo de esta manera. Cada vez que me salga 0 sobre 0, yo le pongo forma indeterminada. ¿Y qué significa esto? Significa que yo tengo que volver a rehacer, buscar una forma, un artificio, una propiedad algebraica, pero que mi respuesta deje de ser indeterminada y se convierte en una igualdad simbólica o también puede ser un número real. Y si yo tengo infinito por 0,
Eso también es una forma indeterminada. En ninguno de estos casos yo puedo darlo como respuesta, simplemente lo puedo dar como un primer reemplazo. Pero ya saben que si me sale de esta manera, yo inmediatamente tengo que buscar la forma que me dé una respuesta correcta, ya sea una igualdad simbólica como el cero, el infinito o uno real. Pero esto de acá, no tiene que ser una forma indeterminada. Si me sale como el caso anterior, entonces yo tengo que modificar, tratar de buscar una propiedad algebraica, pero que me salga una respuesta correcta. Y ahí es donde es un poquito tedioso. En los teoremas tenemos varios teoremas. Entre las principales tenemos, por ejemplo, si yo tengo un número que multiplica con mi función, entonces acá yo le puedo poner el límite de mi función cuando x tiende a A es igual a K. Entonces digo límite de una variable, el límite es el valor al cual tiende esa variable. Por ejemplo, x tiende a A, entonces su límite de esta función es igual a A. Y si yo tengo una suma en la cual tengo dos límites, simplemente lo hago independientemente, ¿no? Límite de x más límite de g de x. Lo único que hago yo en una suma, en una resta, es como decir, lo independizo y le saco el límite a cada uno de ellos. Acá tenemos la forma indeterminado, por ejemplo, lo que estábamos mencionando en la tabla. Si tengo de la forma 0 sobre 0, caso 1, indeterminado. Caso 2, infinito sobre infinito, indeterminado. Y si me sale el caso 3, infinito menos infinito, indeterminado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo yo que ver la forma, trabajo con la potencia, puedo multiplicar, puedo dividir, puedo coger una propiedad, darle una forma, pero la respuesta tiene que ser de forma de un número real o una respuesta simbólica que sí tenga validez, ¿no? En la respuesta simbólica puede ser el 0 o el infinito solamente, o un número real. En las formas determinadas no es respuesta. Ahí significa que continúa buscando la solución. Por ejemplo, acá tenemos unos ejercicios y me dicen calcular el límite por sustitución de las siguientes variables. Fácil. Acá está mi función. Esta es mi función, 3x más 6, y me dice que x tiende a 2, como dijo su compañero Ramos. ¿Qué hago yo con el x tiende a 2? El valor de x lo reemplazo el valor que me están dando como límite. Reemplazo el 2. 3 por 2 más 6. ¿Qué me sale? 3 por 2, 6 más 6. Mi límite es 12. Y se acabó. Acá, por ejemplo, tenemos otro límite. Este es un límite de una función racional. Entonces, ¿qué me dice? Que x tiende a 1. ¿Y este 1 qué significa? Que donde yo vea x, lo reemplazo. ¿X cuánto vale? 1. 1 más 2, 3. Abajo 3 más 1, 4. También es un número real. Entonces sí es respuesta. Esto es todo el paso que nosotros debemos hacer desde un principio cada vez que nos dan límite. Lo primero que tenemos que hacer, ese valor de límite lo reemplazo en mi función. Si obtengo una respuesta de un número real o un número simbólico como el 0 o el infinito, ahí queda. Es mi respuesta. Pero si me sale una forma indeterminada, ahí significa que has dado solamente el primer paso y tienes que continuar buscando una forma para que te salga un número real. Acá, por ejemplo, cuando x tiende a 0, y yo tengo acá, miren, 4x al cuadrado menos 2x sobre x. ¿Qué es lo que hago acá? Reemplazo mi valor de 0 y sería 0 al cuadrado, 0 por 4, menos 2x, 2 por 0. Y acá x, ¿cuánto tiende x? 0. 4 por 0, 0. 2 por 0, 0. Sobre 0, ¿cuál es mi respuesta? 0 sobre 0. Y viendo las tablas, ¿qué vemos? Que 0 sobre 0 es indeterminación. O también le podemos decir forma indeterminada. O esta forma, ¿no? Indeterminada. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Mi respuesta no es correcta. No tengo que dejarlo ahí. Como ya me dio forma indeterminada, ¿qué voy a hacer? Lo tengo yo que ver la forma, cómo es que me tiene que salir una respuesta correcta. Entonces, ¿qué hago yo? Acá yo tengo, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 2x sobre x. Voy a hacer así pequeñito, porque acá un poquito movida está la diapositiva. Tenemos límite cuando x tiende a 0. Esta es mi pregunta y mi función sería de esta manera. 4x al cuadrado menos 2x es mi pregunta. Todo esto sobre x. Entonces, como me está saliendo forma indeterminada, yo tengo que ver cómo hacer que me salga una forma real. Y yo veo acá tengo x cuadrado, acá tengo x y acá tengo x. En la parte del numerador, arriba, ¿puedo sacar factor común? Sí. En el número, tengo 4 y tengo el 2. ¿Puedo sacar un múltiplo de 2? Sí. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común. Saco el número 2 y saco la variable x, pero con la menor potencia. Acá tengo x al cuadrado y acá tengo x. Entonces voy a sacar la que tiene menor potencia, que es x. Muy bien. El 4 y el 2 son múltiplos. Entonces yo pongo el valor que es múltiplo para ambos. En este caso coincide con el 2. En otro caso puede ser diferente. Entonces, ¿qué tengo acá? 2x como factor común. ¿Qué me va a quedar adentro? Me va a quedar 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 2 me va a dar 4 y no estoy alterando. Luego acá tengo x. Para que sea x al cuadrado, ¿qué me falta? A este 2 lo multiplico por x. Veamos, 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. No se altera nada. Lo único que estoy sacando es factor común. Luego que continúa, menos. Acá yo tengo 2x. ¿Con qué valor voy a multiplicar si acá ya tengo 2x? Simplemente con el número 1. Porque 1 por 2x me da este valor. Ya no es necesario multiplicarlo con otras cosas más. Y abajo que tengo, el x permanece de la misma forma. Simplemente lo traspaso. Entonces, ¿qué hago acá? Yo puedo simplificar. X con x se van. ¿Qué me va a quedar acá? Simplemente me va a quedar de esta manera. Me queda 2 que va a multiplicar a 2x menos 1. Y ahora sí, a ver, voy a reemplazar mi valor, que es donde tiende mi límite. Entonces acá yo digo 2, queda como factor común, también lo puedo multiplicar. 2 por ¿cuánto? ¿Cuánto vale mi x? Mi x tiende a 0. Entonces acá es 0. ¿Qué sigue? Menos 1. Entonces acá sería el 2 que multiplica con quién. 2 por 0, 0. ¿Qué me queda dentro? Menos 1. Y ustedes ya saben, signos diferentes en la multiplicación, más por menos, menos. 2 por 1, 2. Entonces mi respuesta es menos 2. Ahora, menos 2, ¿es un número real? Sí. Entonces, esa es mi respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cada vez que sale una forma indeterminada? Buscar la forma como yo poder hacer que me salga un número real, un 0 o un infinito como respuesta. En este caso me salió el menos 2. Entonces, mi límite de esta función es igual a menos 2. Eso de acá no es respuesta terminada, simplemente es el primer paso. Y ustedes tienen que buscar este valor real. ¿Está bien? Muy bien. De la misma forma tenemos acá otro ejemplo que lo vamos a hacer más detalladamente en la pizarra. Acá también tenemos otro, en este caso es raíces
Estamos hablando de raíces, que también lo vamos a ver en la pizarra para mayor comodidad. Y acá tenemos los tipos, por ejemplo, tipo 1 para evaluar directamente. Acá, por ejemplo, ¿qué hacemos? Estos son los límites que van directo. ¿Qué significa directo? Que simplemente lo reemplazas y te sale tu valor, tu respuesta correcta, ¿no? Vamos. Acá, la raíz 2 al cubo, lo hacemos de frente. 2 al cubo, 8. 8. Más 2x. ¿Pero cuánto vale x? 2. Entonces, 2 por 2, 4. Más 3, que pasa igual, sobre x al cuadrado. Pero x vale 2. 2 al cuadrado sería 4. Más 5. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta en este caso? Simplemente mi respuesta sería la raíz de 8 más 4, 12. 12 más 3, 15. Ajá, muy bien, Ramos. 15 sobre 9. Esa sería mi respuesta. Y si yo lo quiero simplificar, simplemente pondría raíz de 15 sobre raíz cuadrada de 9. ¿Y esto en qué se reduce? Simplemente en raíz de 15, que no es una raíz perfecta, porque no es un número como la raíz de 9, que vale 3. Este sí es una raíz completa. Entonces quedaría de esta manera. Raíz de 15 sobre 3 sí es un número real. Entonces mi respuesta sería de frente ese valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cuanto a las raíces simplemente reemplazar el valor límite y obtener un resultado, valor real, 0 o infinito. El problema está si es que le salen indeterminados. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto sale? A ver, de frente sería 4, porque x vale 4. Y acá abajo quedaría 4 por 7, 28, menos 28 más 1, menos 27. Y ahí sería mi respuesta, que también es un número real. Y así sucesivamente vemos, acá por ejemplo tenemos cuando x vale 0, acá prácticamente va a ser 0, acá también va a ser 0, porque ustedes saben que 0 por cualquier número, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 es 0. ¿Qué te queda arriba? Solamente menos 1. Y abajo, ¿qué sería? 3 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y abajo te queda menos 5. Y ustedes saben que en una división, menos entre menos se hace más. Y simplemente la respuesta sería 1/5. Y esta sería mi respuesta, que también es un número real. Y este de acá, también, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos de frente. 2 más 3, 5. 5 al cuadrado sería 25. Menos, de frente, 2, 2, x vale 2, sería 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2. 2 al cuadrado sería 4. Y acá abajo, ¿qué sería? Tengo el 2, que vale x. 2 menos 3 quedaría como menos 1. Menos 1 al cuadrado se hace 1. Y esto quedaría simplemente 25 menos 4. La respuesta sería 21. Y ahí estaríamos viendo nosotros de que el tipo 1 para evaluar directamente es simplemente reemplazar el valor y colocar el valor numérico que me sale. Si es un número real, ahí terminó el límite. ¿Ok? Muy bien. Dentro de las propiedades de los límites tenemos propiedades algebraicas, como le hemos mencionado. Si yo tengo mi función y mi límite es cuando x tiende a de dos funciones, entonces, ¿qué hago?
simplemente lo separo. Límite de mi función f de x más o menos límite de mi función g de x. Acá sería límites cuando yo multiplico un lambda, pero este lambda tiene que ser diferente de 0. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ¿qué significa este lambda? Este lambda significa cualquier valor numérico menos el 0. Entonces, el valor numérico va a permanecer. Por eso que se le saca acá afuera. El lambda es cualquier número, ¿no? Entonces, se trabaja límite de f de x cuando x tiende a infinito o a 1 o a 0 o a cualquier valor que ustedes le den. Y si estamos hablando de un límite de multiplicación, simplemente los separamos, pero mantenemos la operación. ¿Qué significa eso? Multiplicación de dos funciones. Entonces, va a haber la multiplicación de dos límites. Límite de f de x, límite de g de x. Siempre respetando la operación. Y si tenemos la división de dos funciones, f de x sobre g de x, simplemente yo lo separo. Límite de f de x sobre el límite de g de x. Y también debemos tratar de que esta indeterminación no aparezca. Y si tenemos, por ejemplo, de un exponencial, simplemente es como que fuera. Si es exponencial de la función, podemos poner exponencial de todo mi límite, no se altere. En donde k es cualquier valor real menos el 0. Y de la misma fórmula, potencia de potencia. F de x elevado a la g de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Es lo mismo que decir límite de una función elevado al límite de la otra función. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Lo hacemos en forma independiente y luego lo reemplazamos y vemos que nos salga un número real. Y evitar de que nos encontremos con estas indeterminaciones. Por ejemplo, infinito a la 0, 0 elevado a la 0 o 1 elevado a la infinito. Estos valores como respuesta son formas indeterminadas. ¿Qué tienen que hacer? Propiedades, artificios para que puedan darle como respuesta un número real. A ver, por ejemplo, acá tenemos límite de x tiende a la 4. A ver, los alumnos que puedan hacerlo, pueden ir respondiendo. ¿Qué hacemos acá? Lo primerito que hacemos, simplemente vamos a reemplazar. Dime, Pepe, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahorita? Muy bien. Entonces traten de reemplazar mientras yo voy resolviendo y me dan sus respuestas acá en el chat o por audio. Bien, vamos a ver. ¿Qué hago acá? Digo límite de toda esta función que es una raíz cúbica. Simplemente yo lo voy a hacer raíz cúbica y reemplazo mi valor. Donde yo vea x, coloco el 4. Muy bien, acá sería 4 sobre menos 7 y acá sería 4 y acá sería más 1. Todo esto está dentro de mi raíz cúbica. Entonces mi raíz cúbica saldría de esta manera y acá arriba sería 4 que permanece igual y abajo sería 4 por 7, 28. Menos 28 más 1, menos 27. Menos 27. Y acá nosotros tenemos que emplear una propiedad. ¿Qué vemos esta propiedad? La propiedad que nosotros lo podemos separar de esta manera. Raíz cúbica de 4 y abajo también yo lo puedo separar como una raíz cúbica de menos 17. Y ahí yo todavía lo puedo seguir resolviendo. Entonces acá quedaría raíz cúbica de 4, que ustedes saben de que esta no es un número entero,
Porque si fuera raíz cuadrada sería 2, pero acá en este caso es raíz cúbica. Y abajo, ¿qué sería raíz cúbica de 27? Simplemente sería menos 3. Porque 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. ¿Cuál sería mi respuesta final? Menos raíz cúbica de 4 todo sobre 3. Y esta sería mi respuesta, ¿no? En esta parte que vendría a ser la número 1. ¿Cómo sería acá en este caso? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cómo sería acá? Mi límite, ¿cómo sería? De frente. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 10. Más 7. Y todo esto aquí está elevado. Está elevado a la cuarta. ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer? Trabajar lo que está dentro del paréntesis. Menos 10 más 7, menos 3. Y esto está elevado a la cuarta. Ustedes saben que cuando nuestra potencia es par, como en este caso, el signo es positivo. Es positivo. Y 3 elevado a la cuarta, ¿cuánto vendría a ser? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por... Ok, 81. Muy bien, Ramos. Entonces mi respuesta sería simplemente 81. Y esta respuesta del tercer límite, ¿cuánto sale? A ver, todos háganlo. La tercera Yáñez me dice que sale 4 sobre menos 29. Veamos. Menos 3, ¿por qué? ¿Por qué menos 3? Menos 10 más 7, signos diferentes se restan, pero lleva el signo del mayor. Menos 10 más 7 es 3. ¿Qué signo manda? El del mayor. El del mayor es menos 3. Ajá, por eso que menos 3 sale. Muy bien. A ver acá, en esta parte del límite, su compañero dijo que salía 4 sobre menos 29, reemplazando x, 4, muy bien. Y abajo, ¿qué queda? 4 por 7, 28. Menos 28 más 1, menos 27. Menos 27. Acá en este caso habría que ver una pequeña corrección. Sería 4 por 7, 28. Sería menos 28. Más 1 son signos diferentes. Si son signos diferentes se resta. 28 menos 1, 27. Pero lleva el signo del mayor. En este caso el mayor es negativo y lleva el signo negativo. Entonces quedaría de esta manera. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Y acá tenemos, por ejemplo, el límite de un polinomio. 4x al cuadrado más 3 es de la misma forma. Ustedes lo pueden reemplazar de frente acá como lo hemos hecho en los casos anteriores, o si no, simplemente lo único que van a hacer es separarlo. Límite de 4x al cuadrado más límite de 3. Límite de 3. Por ejemplo, en este caso, si fuera así el caso que ustedes están haciendo, lo hacen de la misma manera, solamente acá en este caso vamos a emplear las propiedades. Por ejemplo, decimos límite de 4x. ¿Qué significa el 4? El 4 significa una constante. Entonces, por propiedad, yo puedo sacar este 4 en la parte de adelante. No se me va a alterar. Saco el 4 y pongo límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. Más el límite de 3 cuando x tiende a 2. ¿Pero qué cosa es este valor? Simplemente es un valor k. Ya no lleva la variable, ya no puedo reemplazarlo. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que el límite de cualquier número sigue siendo el número. ¿Ok? Así el x tienda a un 2, o tienda a un 0, o tienda a un menos 5,
Cuando tú tienes un límite de un número, es el valor del número el que corresponde. Entonces acá, en este caso sería 4, límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. En este caso simplemente lo reemplaza. ¿Cuánto vale x? X vale 2. 2 al cuadrado, 4. Y acá te va a salir 19, ¿no? Y si lo hacemos de frente, como lo hemos hecho hace un momento, también lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? 4, acá va a ser igual, el límite de todo esto va a ser 4. ¿Cuánto vale x? 2. Sería 2 elevado al cuadrado más 3. Entonces, reemplazando sería 2 al cuadrado, 4. 4 por 4, 16. 16 más 3, todo mi límite se resume en un 19. O sea, depende como ustedes lo quieran hacer. Bien lo pueden hacer aplicando la propiedad porque en algunos casos es necesario, o si no, también lo reemplazan de frente como es una directa, entonces el valor es el mismo valor que nos sale, ¿sí? Acá tenemos la función racional. Ya saben ustedes, cuando me dicen función racional, la palabra racional significa fracciones, numerador y denominador. Entonces, reemplazando directamente 1 más 1, 2 más 2, 4. Sobre 1 más 1, 2. Mi respuesta de este límite racional simplemente es 2. ¿Está bien? Ahora acá me dice, como el denominador no es 0, cuando x es igual a 1, entonces su valor sale 2. Y acá lo hemos hecho directo, simplemente reemplazando el valor. Es así como nosotros normalmente lo hacemos, ¿no? Ahora, los límites de funciones también tienen sus teoremas en las funciones trigonométricas. Mira, nos dicen se hace un número real. Al ser un número real, no se olviden que puede ser un número entero, positivo, negativo, incluyendo el 0, número real, todos los positivos, números racionales, todas las fracciones, todos los números irracionales, los valores de pi, el valor de épsilon, todo ese conjunto numérico son los números reales. ¿Qué me dice para utilizar los límites de funciones trigonométricas? Que C tiene que ser un número real. Por ejemplo, si yo digo límite de seno de x cuando x tiende a c, entonces seno de c. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Donde yo vea x, reemplazo c. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Tangente de x cuando x tiende a c, tangente de c. Secante de c, coseno de c. Cuando x siempre va a tender a c. Entonces, lo único que hago yo es reemplazar ese valor. Acá también tenemos, miren, límite de la tangente cuando x tiende a 0. Ok, tangente de 0. Nos vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale la tangente de 0 en la calculadora. Entonces vemos por este tangente de 0 sigue siendo 0. Entonces simplemente es como cualquier otra función en la cual lo vamos a reemplazar. Ahora, esta parte sí es importante. Cada vez que ustedes tengan una multiplicación en por ejemplo, en una trigonométrica, acá se supone que hay un x por coseno. Se recomienda que en este caso sí apliquemos la propiedad, porque no hay nada que está directo. Entonces acá podemos poner límite de x por límite de coseno de x. Entonces cuando x tiende a, por ejemplo, pi, entonces sería el límite de pi por coseno de pi. Entonces, y así sucesivamente vemos que simplemente lo vamos a reemplazar. Por ejemplo, acá tenemos una función. Esta, de hecho, al ver nosotros ya sabemos identificarla. Esta es una función cuadrática. Esta es una función cuadrática.
Acá también tenemos otro tipo de función. Esta es una función que es el seno, porque ustedes ya saben de que cada vez que tenemos seno de esta manera. Pero ¿qué va a pasar en esta forma que hemos presentado? El seno es 1 sobre x, tal como se presenta acá, y son para los valores cercanos a 0. Entonces, ¿qué significa valores cercanos a 0? Que esta función, cuando nosotros la ponemos límite del seno de 1 sobre x, que es mi función, cuando x tiende a 0, entonces mi gráfica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir de esta manera, ¿no? ¿Qué hacemos acá cuando x tiende a 0? Simplemente lo reemplazo y va a ir saliendo toda mi gráfica. Muy bien, en este caso no se observa muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces ahora vamos a hacer lo que son los ejercicios. No se olviden que para la próxima semana también vamos a continuar con todos los ejercicios y los temas correspondientes. Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana y vamos a resolver los siguientes ejercicios de la